Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos ustedes. Este es el programa Oye tu voz, que estamos en nuestra quinta edición y vamos a tocar un tema hablado por muchos, pero conocido poco. Este tema es el cambio de género en la voz humana. Estamos patrocinados por la aplicación Vibra y por el Centro Profesional de la Voz, Senprovoz. Para eso, el día de hoy, estamos Adriana, estoy yo, está Celina Malebrán, está Virginia Sangronis y el doctor Faustino Núñez Batalla, que vamos a hablar de este tema. Adriana, cuéntanos, ¿quiénes son estas personas y qué vamos a hablar hoy? Bueno, Víctor, hoy vamos a hablar de la voz transgénero. Y como tú bien lo dijiste, tenemos grandes invitados a los que yo tengo el honor y el privilegio de presentar. Tenemos a las dos fonoaudiólogas que trabajan con voz transgénero, que son Celina Malebrán, que es una fonoaudióloga brasilera que reside en Chile. Ella es especialista en terapias de la voz con perfeccionamiento en voz profesional y desde el año 2007 ella trabaja con voz transgénero. Tenemos por otro lado a la licenciada en fonoaudiología y actriz argentina Virginia Sangronis. Ella se desempeña en la parte clínica de la voz profesional. Y por último tenemos al doctor Faustino Núñez Batalla. Él es especialista otorrinolaringólogo del Hospital Universitario de Asturias, España, profesor asociado de la Universidad de Oviedo y es el presidente de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Así que para mí es un placer darle la bienvenida a su programa y vamos a comenzar y entrar en materia. Bienvenida, Celina, bienvenida, Virginia, bienvenido, doctor Núñez Batalla. Aquí las primeras preguntas que vamos a hacer es, obviamente, ¿qué es un cambio de voz transgénero? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. La voz es la extensión de la personalidad, ¿cierto? Es como yo imprimo el sello de mi personalidad en el mundo. Y cuando una persona pasa por el proceso de transformarse, de acercarse al género deseado, tiene que también ocuparse de esa extensión de la personalidad, no solo el cuerpo, el físico, pero también su voz, para terminar de hacer completo ese proceso de transformación. Algunos deciden no hacerlo, ¿eh? Ojo, algunos se sienten muy cómodos no tocando la voz, pero por lo que yo veo en América Latina, y ahí también Virginia va a dar su opinión, es que el proceso se ve completo para esos pacientes, para esas personas, cuando ellos completan también el proceso de la voz, cosa de no ser discriminado por la sociedad. Entonces, siempre están preocupados de que la sociedad los acepte tal y cual ellos desean ser vistos, sea el género femenino, sea el género masculino. ¿Cierto, Virginia? Sí, coincido completamente. Las primeras consultas, tal vez, que hemos tenido, tuvieron que ver con poder adecuar, y después hablaremos si es adecuación o no es adecuación, pero los primeros planteos tienen que ver con esa adecuación al género actual. Hoy nos encontramos con personas que tal vez no buscan esa adecuación, que sienten mucha comodidad con su voz y no necesitan hacer entrenamientos o tratamientos. También después hablaremos de esto, si lo que hacemos es entrenamiento vocal, si es tratamiento. Se van a abrir muchas preguntas y ante cada cosa que nosotros vayamos hablando va a haber una posible respuesta y seguramente en un rato o más adelante o en unos años hablemos de otra cosa, porque esto también ocurre, ¿no? Que lo que damos por cierto hoy lo pusimos en duda ayer y así vamos, ¿no? Andando este camino que es muy nuevo y que nos necesita juntos, unidos, como para poder ir intercambiando
lo que vamos encontrando, lo que vamos haciendo y tal en relación a la temática. Claro que sí. Nos gustaría saber en qué consiste la cirugía de cambio de género de la voz, feminización de la voz específicamente. El primer objetivo de este tipo de cirugía es cambiar la frecuencia fundamental de la voz. Hay que tener en cuenta que la voz femenina tiene una media de 220 hercios, o sea, es una voz aguda, y la voz masculina tiene una media de 120 hercios, es una voz grave. Entonces, en determinadas personas que han decidido pues, transformar o cambiar de sexo, pues existe la indicación de procedimientos quirúrgicos que lo que van a hacer es preparar las cuerdas vocales masculinas que no tienen la capacidad de emitir un sonido agudo para que lo hagan. Y para eso lo que vamos a hacer es recordar la física de la producción vocal. No es más que decir que una cuerda larga, una cuerda con mucha masa, va a producir una voz grave. Y una cuerda corta, una cuerda estirada o tensa, va a producir una voz aguda. Entonces hay dos técnicas fundamentales para procurar que estas cuerdas emitan una frecuencia fundamental alta o aguda. La primera de ellas lo que va a hacer es aprovechar una función normal de la laringe que estira de forma pasiva las cuerdas vocales. O sea, al estirar de forma pasiva las cuerdas vocales se va a superar la frecuencia fundamental masculina hacia la voz aguda. Y esto en circunstancias normales. Todo el mundo tenemos un músculo que se llama el cricotiroideo. El cricotiroideo, cuando se acciona por el nervio laríngeo superior, su rama externa, lo que va a hacer es bascular el cartílago cricoides hacia arriba, chocando con el tiroides. Y lo que va a hacer en el sello, en la parte posterior, es hacer una báscula hacia atrás y hacia abajo, con lo cual, de forma pasiva, estira la cuerda vocal. Esta cuerda vocal estirada lo que va a hacer es ganar una frecuencia, una capacidad de vibrar más veces por segundo y redunda en una voz aguda. Pues bueno, esta técnica lo que se suele precisar es de una cervicotomía, o sea, una incisión en la parte anterior del cuello a nivel de lo que llamamos de forma coloquial la nuez de Adán, con lo que se puede aprovechar para hacer también un retoque estético muy importante, que es la eliminación de esta protrusión tan llamativa en cuellos delgaditos que es muy visible. Pues se puede aprovechar en la misma cirugía, eliminar la nuez de Adán, entre comillas, y hacer la sutura del anillo del cartílago cricoides al tiroides, de forma que va a estar como si estuviera contraído el músculo cricotiroideo de forma permanente. O sea que es una cirugía abierta con dos finalidades, una estética y otra estético-vocal. Okay. Y el otro procedimiento se llama la glotoplastia de Bendlev, que lo que va a hacer es acortar la longitud de la cuerda vocal en 1/3. O sea que una cuerda más corta es como si pisamos el mástil de la guitarra y damos a la cuerda, va a salir un tono más agudo. Entonces, para esto ya no se necesita la cervicotomía, o si acaso en nueces muy prominentes sí que sería conveniente hacer una mini cervicotomía para eliminar estéticamente esta protrusión, pero todo el procedimiento se va a llevar a cabo de forma endoscópica, o sea, con el sujeto dormido. Se va a hacer una laringoscopia directa, que llamamos un tubo que se introduce a través de la boca
hasta las cuerdas vocales, y lo que vamos a hacer en las cuerdas vocales, que están dispuestas de esta forma, es producir una herida en la parte más anterior de las mismas. O sea, donde estoy yo señalando con el dedo, se hace una herida profunda, de manera que después se sutura esta herida, una cuerda con la otra. ¿Con qué resultado? Pues con el resultado de que si yo tengo una longitud normal de esta forma, cuando yo la suture va a ser reducida en 1/3. Entonces, ahí sí que vamos a conseguir también que de forma física las cuerdas sean capaces de emitir un tono más agudo. Doctor Faustino, una pregunta. ¿Desde qué tiempo se conocen este tipo de procedimientos? ¿Hace cuánto en la historia de la medicina aparecen? Bueno, pues es relativamente hace poco. Relativamente son recientes porque no habría indicaciones tan claras para la feminización quirúrgica. Si acaso, sí que se conocían técnicas, porque la primera que he descrito, la de la aproximación cricotiroidea, esa ya la describió Ishiki a principios del siglo XX, o hacia el primer tercio del siglo XX, junto con otras tiroplastias que se llaman para el tratamiento de enfermedades como parálisis vocales, etc. Y sí que ya se empezó a tratar de una forma quirúrgica el cambio del tono vocal, pero no con el propósito de la feminización, sino que la feminización lo que hizo fue tomar prestados estas técnicas para ese propósito. ¿A qué edad se debe presentar adecuadamente una persona para solicitar estos cambios, siendo hombre y siendo mujer? ¿A qué edad? Nosotros trabajamos en la sanidad pública. O sea, en España este tipo de cirugía está cubierta, sus costos están cubiertos por el Estado. Pero para poder llevarse a cabo se exige que los candidatos sean estudiados por una unidad de tratamiento de identidad de género, también del sistema público de salud. O sea que en esa unidad, que está compuesta por psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos y cirujanos, no solo de otorrinos, sino también urólogos o ginecólogos, van a recibir la aprobación o el permiso para que esa persona pueda someterse a intervenciones quirúrgicas que pueden ser irreversibles en caso de que una persona pues, no esté adecuadamente orientada ni tenga una decisión madura sobre este problema. Bien. Perdón. No, en Argentina tenemos una ley de identidad de género, la ley 26743, que despatologiza la cuestión de la identidad trans. Eso está muy bien. Es una ley de vanguardia en el mundo y la persona que quiere hacer un tratamiento, un entrenamiento, cualquiera sea la intervención en el cuerpo o no, esto está abierto a las posibilidades que ofrece el programa médico obligatorio, el sistema de salud público o privado. La edad de comienzo son los 16 años sin autorización y si son menores de 16 años necesitan de la aceptación, de la mirada de una persona adulta responsable, ¿sí? La figura de padre, madre, tutor, que se haga cargo. Y después, a partir de esa edad, cualquier persona que desee instrumentar un cambio en su cuerpo, cualquiera sea, se acerca a los centros de salud que están trabajando en la temática y puede comenzar su tratamiento.
Ujú. Lo que Virginia dice es muy importante, no es un proceso que dice, desperté, hoy día quiero cambiar género. Viene arrastrándose desde la infancia, entonces generalmente la familia es parte del proceso o conoce el proceso y no apoya, pero es un proceso largo, no es que de repente me dio ganas de cambiar la voz o de repente me dio ganas de ser trans. Entonces, otra cosa que dijo Virginia que es muy importante es que hoy día no se habla más de patología como hace un tiempo atrás. Entonces, cuando yo partí con el trabajo con trans, hablábamos de rehabilitación. Hoy día hablamos de estética de la voz para la persona trans. Entonces, y otra cosa que es muy importante, que también estábamos comentando en la pregunta anterior y ahora, es que si bien hay mucha gente que quiere acomodar su voz al nuevo género, hoy día hay gente que dice, no, quiero que me acepten tal cual soy. ¿Ya? Entonces, estamos enfrentando en el mundo fonoaudiológico que trabaja con personas trans, también ese nuevo tipo de sujetos, ¿cierto? Que dicen, no quiero cambiar la voz, quiero que mi voz sea así, porque yo me encuentro con esa voz. Y el grupo donde yo me manejo tiene que aceptar que esa va a ser la voz que va a permanecer. Claro, ahí surge una pregunta, porque si bien las personas que se van a someter, que quieren cambiar su voz, deben tener también una preparación, ¿cierto? Tanto a nivel emocional, física, psicológica, de todo tipo. ¿Ustedes cuáles consideran que sean los aspectos más relevantes para hacer esta transición y en qué momento? Porque no todos maduran al mismo tiempo. Los hombres sobre todo tienen unas transiciones a veces muy cortas o a veces muy rápidas. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos? Yo diría que no hay un momento específico, pero un buen termómetro es el trabajo en equipo multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, en mi caso, estoy trabajando en un gran equipo donde hay endocrinos, ginecólogos, psicólogos, varios tipos de profesionales, otorrino, y junto a esos profesionales vamos viendo la maduración de cada persona. ¿Sí? No sé, Virginia, si tú también tienes la Sí, misma experiencia, ¿verdad? sí, coincido. Eh, es fundamental la visión interdisciplinaria, es fundamental el trabajo en equipo, porque a nosotras, a las fonoaudiólogas, nos llegan estas personas más tarde. No se acercan al equipo inicialmente por la consulta fonoaudiológica, salvo que sea un o una profesional de la voz, ¿no? Si se acerca un cantante, un locutor, locutora, actriz, actor, es otra cosa. Pero en líneas generales se acercan o por la hormonización, o por la cirugía, o por el acompañamiento psicológico. Entonces, a nosotros nos llegan derivados o derivadas de nuestros colegas. Claro. Entonces, es muy En este importante. aspecto, ¿cuál sería el protocolo de tratamiento fonoaudiológico que deberían seguir las personas que pueden ser que hayan tenido una cirugía de feminización o de hormonización en el caso de las niñas? ¿Cuál sería? Bien, yo soy un poco resistente a eso de protocolo de tratamiento porque otra vez ahora ya no hablamos más de rehabilitación, sino que hablamos de estética. Entonces cada uno tiene un camino diferente. En general hay gente que llega a veces, mujeres trans, y dicen, quiero una voz un poco más aguda de la que tengo ahora y quiero reír y que no me delate que soy trans. Y ahí trabajamos encima de eso. O hay personas como hombres trans que dicen, aunque tengo la voz grave, se dan cuenta que no soy completo, ¿ya? Porque a lo mejor hablo demasiado, los hombres no son de hablar mucho, ¿cierto? Son más empáticos o no sé. Hay diferentes tipos de nuances dentro de la comunicación que nosotros establecemos que son patrones femeninos o patrones masculinos y que quedan en evidencia en una persona trans. Pero tú me preguntabas otra cosa de los protocolos y cómo se daba el tratamiento. ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Qué El pautas deben tiempo puede seguir? variar mucho. Yo he tenido pacientes, no, que ya no usamos más eso. Ya, yo he tenido personas trans que quedan conmigo 8 sesiones y se van súper bien. Y he tenido personas trans que quedan conmigo más de 15 y todavía están, pero cuando yo me río o cuando yo hablo mucho o se dan cuenta en el mercado, pero no se dan cuenta. Entonces empiezan a derivarse
otros tipos de relaciones dentro del ambiente fonoaudiológico que a lo mejor me dicen, ya, tenemos que trabajar más con la psicóloga sobre ese tema, o tenemos que ver con la otorrino ese tema, y tenemos que ir jugando junto con el equipo para poder dar un mayor soporte y que esa persona tenga más confianza en la voz que está desarrollando. Entonces es muy variable. Ahora, que sea tan rígido como en ese protocolo, el día 1 voy a hacer eso, el día 12 eso. Antes yo pensaba así, ¿ya? Y tenía un programa que era el FEMITIG, y mi programa FEMITIG eran 10 sesiones, y con eso yo ampliaba la extensión vocal de la persona y listo, y ya está. Pero estaba razonando con una propuesta de rehabilitación. Y yo me doy cuenta que eso ya no cabe hoy día, ya no es así. Ya no tengo que interpretar como una rehabilitación, sino que cuál es el deseo de esa persona, ¿sí? Y la gran mayoría de los que atiendo, el deseo es andar por la calle y que nadie lo mire raro o que entienda que es una persona completa, no una mitad de un género, mitad otro. Entonces, el gran miedo es al preconcepto, o sea, ¿qué dirán las otras personas si descubren que yo soy trans? Entonces, me van a violentar, me van a invadir. No, quiero pasar despercibido. Y esa es la propuesta que tratamos de desarrollar. Claro. Bueno, igual hay personas que he conocido y yo les estaba contando del caso que yo tuve del alumno de canto, que él se percibía a sí mismo como sin género y vestía como niña, digamos, pero un niño una niña gótica, no era ni siquiera ya quiero ser niña, sino era una forma gótica de vestirse y aún así quería también tener una voz sin género, pero aguda, ¿sí? Entonces, digamos, en esos casos son personas que, por decirlo de alguna manera, no les importa si los identifican como niño o niña, pero también tienen como una estética muy particular y también tienen una psicología muy particular. En esos casos, digamos, por ejemplo, hacer las transiciones es un poco más complejo, porque pueden hablar como niño, pero cantar como niña, o al revés, hablar como niña y cantar como niño. Digamos, son zonas muy especiales de trabajo con ellos. En ese caso, ¿hay alguna, digamos, forma que ustedes también tengan para trabajar en ese sentido? ¿Cómo hacen la parte, digamos, física o psicológica para abordarlos a ellos? A mí me parece que hoy estamos en condiciones de hablar de una voz sin género. Después de haber caminado, ¿no?, por los dos géneros, podemos empezar a ampliar nuestras miradas y pensar en una voz sin género. Y eso lleva una escucha de lo singular, de lo que cada persona plantea, quiere, desea y necesita. Y entonces ahí tenemos que estar como equipo de salud acompañando. Nosotros hace rato que hablamos de acompañamiento en la transición vocal y que no hablamos de pacientes, sino que hablamos de usuarios del sistema de salud, y eso nos pone en otra situación. Digo, para nosotros era muy fácil la cuestión diagnóstica, anticiparnos a lo que la persona trae, ¿no? Y digo, porque era lo que sabíamos hacer de algún modo, ¿no? Si venía un paciente con una disfonía, nosotros enseguida íbamos a trabajar sobre esa voz para que pudiera recuperarla y estar cómoda. Y hoy es otra cosa. Me parece que esto que decía Celina de escuchar, de ver cuál es el deseo de la persona y de acompañar en tanto podamos, porque también hay que sentarse y hablar claramente de qué cosas son posibles y qué cosas no en relación al cambio vocal, ¿no? Porque no podemos elegir una voz por catálogo. Quiero aquella voz de aquella persona que me gusta tanto como habla, o aquel actor o aquella actriz. Digo, hay una limitación clara y sensible, sensata, que tenemos que plantear para que no haya desilusiones, decepciones, y que el trabajo sea real y sostenible también en el tiempo, ¿no? Me parece Así que interesante eso, Virginia, me parece que eso es bastante útil. ¿Qué límites se encuentran dentro de las posibilidades? Cuéntanos al respecto. Y bueno, los límites tienen que ver con las posibilidades vocales, ¿no? La cuestión, en principio, a nosotras la anatomofisiología, porque después si hay una cirugía es otra cosa, pero digo, en los términos en los que llegan las personas a nuestras consultas, hacer una delimitación de qué cosas pueden modificarse y cuáles no. Y ahí
es muy importante que no solo es la voz, sino es la comunicación. Y son todos los indicadores de la comunicación lo que nosotros podemos trabajar, además de la voz. Y entonces a veces no es tan grande el cambio que se opera en la voz, sino en la comunicación. Y eso es fundamental y se registra muchísimo por los usuarios del sistema de salud y es muy agradecido porque empiezan a tener herramientas en relación a la comunicación que antes no tenían. Y ahí es muy importante que estemos, quienes trabajamos con la voz, atentos, ¿no? Y atentas. Así es, tal cual. Hay gente que después de pasar por fono, a lo mejor no queda con una voz agudizada o aguda, pero se siente más confortable con las otras herramientas de comunicación que entregamos. Entonces, y se sienten más completos y más seguros. Entonces, de sacar la idea también de la persona que busca la atención fonodiológica, que es agudizar para mujeres y agravar para hombres, muchas veces no ese es el trabajo que hacemos y es solo entregar herramientas para que se mantenga seguro dentro de la comunicación. El miedo es muy grande. El miedo de esos usuarios de ser descubiertos y pasar por algún tipo de violencia o preconcepto es muy grande todavía. De hecho, acá en Chile tenemos altos índices de violencia, pese a que estamos cada vez con más representantes en la sociedad que son trans. De hecho, ayer tenemos una ministra ahora que es trans, ¿cierto? Entonces, es muy importante quitar ese miedo y entregar herramientas para que las personas se sientan más seguras. Claro. Bueno, igual me imagino que el acompañamiento psicológico es muy valioso en este sentido, porque tienen que, por algún lado, también guiar a la persona para que se sienta seguro, quitar el miedo y sentir que realmente lo que se hace lo fortalece y lo identifica como una persona valiosa para la sociedad, ¿no? Exacto. Más allá de que si tiene una voz linda o no, o ideal o no, porque en este mundo de estética realmente ahora todo el mundo quiere acercarse a algo, inclusive físicamente quieren parecerse a alguien que admiran. Y en la voz no somos esquivos en ese sentido. También vemos personas que se identifican con ciertas voces y quieren parecerse a esas voces. Entonces ahí debe haber un acompañamiento muy, muy especial de todo el equipo interdisciplinario. Dime, Virginia. Yo descanso muchísimo en que tengo una compañera psicóloga que trabaja desde hace muchísimo, Andrea Pineda, trabaja en nuestro equipo hace muchísimo tiempo y es la que orienta, digamos, hoy hablamos de consulta psicológica y también de acompañamiento psicológico, no de tratamiento. Lo que hace Andrea es que si pesquisa alguna situación puntual, particular en relación a salud mental, bueno, orientaré un tratamiento. Del mismo modo que yo orientaré o derivaré un tratamiento si aparece una patología vocal en esta persona, ¿no? Eso está claro. Pero lo que se hace sí es acompañar, escuchar, orientar y ver realmente qué es lo que quiere. Si surge una cuestión patológica, como puede surgir en cualquier persona, se deriva a tratamiento y se trabaja en ese sentido. Y si no, podemos trabajar con cuál es el planteo. Y está claro que hay un montón de personas que desde su búsqueda estética y personal buscan parecerse a alguien que admiran y tal, y ahí lo que tratamos de trabajar es el refuerzo de la autoestima, de encontrar la identidad vocal, que es tan importante y tan distintiva, ¿no? Porque si no, después andan muchos y muchas con la misma voz ahí que no sabes a quién estás escuchando, ¿no? Esta cosa de imitar, y cuando aparece una voz que irrumpe con una diferencia, ¡wow! Es maravilloso, ¿no? Nos sorprende, nos gusta y ponemos el oído porque aparece algo bien diferente, ¿no? De la media. Entonces, yo un poco más apuntalo eso, ¿no? Empezar a encontrar la propia voz. Y eso se hace en forma conjunta, no lo puede hacer ni la persona en soledad ni nosotros indicando desde ningún escritorio, sino que es en forma conjunta y es trabajo, arduo.